Son las 8:14. Saludamos al doctor Salim Saidán, un destacado constitucionalista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador. Ante todo, mil disculpas por el desfase que hemos tenido en este diálogo, doctor Saidán. Gajes del oficio en la radio, a veces radio en vivo, nos obligan a no observar tanto el cronómetro, pero estamos con usted. Gracias por su paciencia. Quisiera iniciar preguntándole sobre el grado de preocupación que usted tiene sobre este aparente choque de trenes que ha empezado a darse entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Muy buenos días, estimados Gustavo y Rosana. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven a través de la señal de Antena 1. Bueno, el Partido Social Cristiano construye la Revolución Ciudadana. Han sido algunas de las organizaciones políticas que han cuestionado este adelanto de elecciones. Y particularmente me refería al reclamo del Partido Social Cristiano ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ellos han presentado un recurso contencioso electoral, se llama un recurso subjetivo, que impugna justamente esta resolución, diciendo algo que es muy cierto, ¿no? Jamás el Consejo Nacional Electoral puede pronosticar con 11 meses de anticipación eventos de impacto a partir del fenómeno del Niño, ¿no? Resulta bastante cuestionable que el Consejo Nacional Electoral pretenda sustentar su decisión en un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos que es absolutamente forzado, ¿no? Con 11 meses de anticipación. Una motivación sin pies ni cabeza, y eso lo han dicho científicos en este medio. Totalmente. O sea, creo que hay sustento técnico para refutar este informe y también nos hace sospechar que hay más cálculo político que fundamentación jurídica y técnica, ¿no? Yo sí veo que hay más cálculo político que fundamentación jurídica y técnica. ¿Y por qué digo esto? Porque definitivamente el Consejo Nacional Electoral ha tomado esta decisión en base a estos informes de la Secretaría de Gestión de Riesgos frente a posibles efectos que pueden darse inclusive en el último trimestre de este año. Inclusive en el último trimestre de este año. Primer trimestre del próximo año también. Así que los efectos pueden darse durante 6 meses, que pueden complicar inclusive el mes de noviembre, en donde quieren se realice justamente la fecha o mes en el que desean que se realicen las elecciones. Entonces yo sí creo que hay una afectación no solamente a las organizaciones políticas, sino definitivamente se produce una desconfianza en el organismo electoral que está integrado, por cierto, no dejemos de recordar, por consejeros que están en funciones prorrogadas ya durante varios años. La excusa que alegan es que estamos en permanente periodo electoral y por lo tanto no podemos interrumpir el curso normal de los procesos electorales. Pero ya definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana debería impulsar el proceso de designación de los reemplazos de estos consejeros que no tienen ningún tipo de legitimidad. Ahora, doctor Saidán, muy buenos días. Se ha llegado incluso a decir que la Corte Constitucional no tendría competencia para hacer pronunciamiento alguno, ya que en época electoral, en el momento electoral, la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral. No recuerdo el número del artículo en que se manifiesta que incluso podría ser destituido quien interfiera en un proceso electoral en curso. En este contexto sería importante sus criterios jurídicos para conocer hasta qué punto la Corte Constitucional puede o no referirse a estos temas en el momento electoral. Sí, yo discrepo con ese señalamiento, estimada Rosana, de que según el Código de la Democracia, ninguna autoridad ajena a la función electoral puede impedir el normal curso de las actividades dentro de un periodo electoral. Hay que recordar que hay un principio superior que se llama el principio de corrección funcional. Cada institución en su ámbito de competencia. En ninguna parte de la Constitución, en ninguna parte del Código de la Democracia se señala que la Corte Constitucional deja de ejercer sus competencias de control de constitucionalidad en medio de un periodo electoral. Y de hecho ya sucedió, ustedes recordarán, cuando se pretendió esquivar el control de la Corte Constitucional, saltándose a la Corte Constitucional
y activando directamente el mecanismo de llamado a Asamblea Constituyente en el CNE. ¿Qué es lo que hizo el CNE? El propio CNE le pidió el pronunciamiento a la Corte Constitucional. Ustedes recordarán que se pretendió por parte del proponente de una Asamblea Constituyente ir directamente al CNE, saltándose la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que le dijo la Corte Constitucional? Que obviamente en este caso se tenía que contar con ese pronunciamiento, ¿no? Entonces, ya existió un precedente, no hay ningún inconveniente en que la Corte se pronuncie, la Corte no deja de ejercer sus competencias en el marco del control de constitucionalidad y obviamente no hay razón alguna para que tenga sustento esta amenaza de poder destituirlos, que ha surgido justamente de actores políticos interesados en debilitar la acción de la Corte Constitucional, porque obviamente el control de constitucionalidad les ha resultado incómodos, el control de constitucionalidad le ha resultado incómodo a la clase política en varios momentos de nuestra historia. Entonces yo sí creo que definitivamente debemos respetar la independencia de funciones, respetar el ámbito de acción de la Corte, que no deja de ejercer sus competencias en estricto apego de la Constitución. En este caso, por ejemplo, habría que revisar, eso sí, si hay una incompatibilidad entre la resolución del CNE y algún artículo de la Constitución. Tengo entendido que se han presentado acciones de inconstitucionalidad ante la Corte y recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Habría que revisar en los dos distintos ámbitos, en el ámbito electoral y en el ámbito constitucional, si es que hay afectación a la ley o afectación a la Constitución. Yo veo, sinceramente, que hay argumentos de lado y lado. Me parece que habrían razones jurídicas para que prosperen estos recursos en el TCE y también argumentos para que se pueda cuestionar el FADO. El Tribunal Contencioso Electoral, dicho sea de paso, acaba de rechazar ya 2 demandas que se presentaron en su seno sobre el tema de las elecciones. Sí, o sea, me parece que el problema es definitivamente el debilitamiento de la institucionalidad, ¿sí? El que la clase política siempre vea como una camisa de fuerza el ordenamiento jurídico, el que la Corte Constitucional le resulte incómoda a la clase política, y creo yo que esto sobre todo afecta a la seguridad jurídica, estimado Gustavo. ¿Por qué el cambio repentino de reglas de juego altera primero la planificación de las elecciones políticas? Le voy a poner un ejemplo. Sí. La planificación de las elecciones políticas en cuanto a los mecanismos de democracia interna, las elecciones primarias, donde se tienen que definir candidaturas, se tiene que realizar ahora en plazos mucho más cortos. Entonces, hay una afectación a las organizaciones políticas y también yo creo que se advierte que el recorte de los periodos de democracia interna y de proselitismo podría favorecer a quienes están en el ejercicio del poder o tienen una mejor estructura en cuanto a las organizaciones políticas. Bueno, usted se ha anticipado justamente a lo que quería preguntarle. Gracias por eso, doctor Saidán. Son, me parece que 70 días de anticipo de unas elecciones seccionales. La pregunta era, ¿qué tensiones trae esto en lo político? ¿Por qué la Corte se convierte en un blanco? Yo considero que la Corte Constitucional está bajo asedio. Lamentablemente está bajo un asedio. Se han activado estos mecanismos de control gubernamental desde la Contraloría General del Estado me parece con una finalidad más política que un examen con rigor técnico. Me parece a mí que en este caso la Corte Constitucional tiene que demostrar firmeza, demostrar cohesión. Sé que está en un momento en un tercer momento de asedio que tiene que resistir, y creo que la legitimidad la va a tener si es que sustenta jurídicamente cualquier tipo de decisión y no se deja amedrentar por actores políticos que siempre han demostrado incomodidad frente a los controles. Los controles jurídicos siempre le resultan incómodos a los actores políticos. En este periodo, en periodos anteriores, se ha demostrado aquello. Entonces, yo sí creo que en este caso hay que recordar un tema ya de índole práctico, además. Si usted observa el momento en que se van a realizar las elecciones, que sería en los últimos meses
de este año, hay un desfase con la posesión de autoridades que sería a mediados del próximo año. Para ser más exactos, el 14 de mayo del 2027. Y esa fecha es inamovible desde el punto de vista constitucional. Entonces, ¿qué es lo que va a tener usted? Va a tener un periodo de casi 6 meses entre la elección de las nuevas autoridades y su posesión en el cargo. Eso podría crear, primero, un escenario de tensión política evidente y después una suerte de bicefalía de facto en las distintas circunscripciones territoriales. Entonces, hay que tener mucho cuidado también ya desde el punto de vista práctico con este desfase que va a haber entre la fecha de la elección y la fecha de posesión. Y quizás aquí otras fechas que son importantes, doctor Saidán, son los plazos para que la Corte Constitucional o el contencioso electoral hagan un pronunciamiento ante estas demandas por el adelanto o la modificación del calendario electoral. ¿Hasta cuándo deberíamos tener un pronunciamiento de estos organismos? Porque ya en noviembre se vienen las elecciones, 1, 2, 3 meses antes el proceso prácticamente va a estar ya avanzado. ¿Y qué implicaciones podría tener esto? ¿Qué implicaciones en caso de que la Corte Constitucional llegue a hacer un pronunciamiento posterior ya al proceso electoral? Exactamente, ese es el riesgo que se corre, ¿no? Porque como ustedes saben, según el calendario electoral, deberían realizarse, por ejemplo, elecciones primarias forzosamente entre el 18 de junio y el 2 de julio de 2026. Claro. Por un tema de seguridad jurídica, inclusive, hay que acelerar los tiempos de resolución de respuesta a estos recursos y acciones que se han presentado tanto en el TC como ante la Corte Constitucional. Yo creo que la Corte Constitucional tiene ahí una herramienta importante, que es el priorizar el despacho de estas acciones de inconstitucionalidad, rompiendo el orden cronológico. Según el reglamento de sustanciación de procesos de la Corte está facultada a no despachar en orden cronológico cuando recibe una causa de alta trascendencia, como en este caso, que se exige un pronunciamiento oportuno. Entonces yo sí creo que la Corte debería dar prioridad al tratamiento de este asunto, no sin repudiar, al menos desde el punto de vista estrictamente académico, esto de que la Corte Constitucional esté siempre despachando prioritariamente asuntos de carácter político, descuidando el despacho de causas ciudadanas. Y eso porque los actores políticos son los que establecen prioridades. Eso lamentablemente creo que termina afectando a los ciudadanos, que han ingresado seguramente con anticipación demandas que no pueden ser atendidas porque definitivamente ahora el orden de despacho de causas siempre se ve afectado por este tipo de urgencias, pero más de carácter político, antes que urgencias reales que deberían ser atendidas por la Corte. Yo voy a poner un ejemplo. Hay grupos de atención prioritaria que no han recibido respuesta por parte de la Corte en algunas causas y no podemos culparle solo a la Corte. Debemos culpar a los actores políticos que justamente ingresan constantemente este tipo de acciones que obligan a la Corte a atender prioritariamente sus asuntos, postergando los asuntos ciudadanos. Entonces, más sensibilidad de los actores políticos para que la Corte también pueda despachar las causas ciudadanas y no solamente estar a expensas de la agenda que con cálculo político tienen ciertos actores. Quisiera también preguntar su punto de vista sobre el valor o el antivalor de una campaña electoral de 15 días. ¿No es esto una invitación a campaña anticipada? La campaña formal ni siquiera es de 15 días, pues es ya un sketch conocido, sobre todo desde los medios de comunicación, pues el CNE, con sus delegaciones en el país, no se abastece para autorizar piezas publicitarias formales. En la práctica, lo que queda es menos de 10 días de campaña. ¿No convierte esto a esa campaña, entre comillas, en una ficción legal que obliga justamente a los actores a bordear la ilegalidad? Totalmente. Y además hay una cuestión adicional, estimado Gustavo, que hay que tener en cuenta. No hay regulación constitucional, legal, reglamentaria
sobre el uso de las redes sociales. Entonces, ante la falta de regulación en redes sociales, usted, ¿qué es lo que ha tenido ya en varias ocasiones anteriores? Campaña anticipada sin regulación, campaña anticipada sin consecuencia jurídica, campaña anticipada que no deriva en sanción alguna, organizaciones ni candidatos. Entonces, esto de acortar los tiempos para los procesos de democracia interna, esto de acortar los tiempos para que cumplan requisitos los candidatos y puedan ingresar sus carpetas en el CNE cumpliendo rigurosamente los requisitos constitucionales y legales, y el recorte del tiempo de campaña, definitivamente hace que este apresuramiento deslegitime el proceso electoral. Deslegitime el proceso electoral, y creo que puede ser una estrategia inclusive desde el punto de vista político equivocada, porque ¿qué es lo que, qué escenario podría darse? Que la oposición pueda unirse para enfrentar, digamos, al oficialismo de manera mucho más, de manera mucho, con mejores herramientas, y no, consciente de que definitivamente esfuerzos aislados no van a permitir contrarrestar la fuerza que puede tener el oficialismo con, digamos, esa ventaja que tiene de estar en el ejercicio del poder. Entonces, sí hay que tener, por ejemplo, en este momento, más control sobre la actividad gubernamental, que no puede caer en el proselitismo y darle ventaja al oficialismo frente a actores de la oposición. Entonces, si es que quieren legitimar el proceso electoral, pues definitivamente están optando por la vía equivocada, están obligando a que justamente organizaciones sociales se reactiven, que organizaciones políticas, inclusive, mire el pronunciamiento de Lucio Gutiérrez ofreciendo el Partido Sociedad Patriótica, EDC, cosas de lo más pintorescas se han visto en estos días, frente o como reacción a una decisión absolutamente inmotivada desde lo jurídico y sin sustento técnico también. Claro, se convierte también en una gran patada al tablero electoral, lo corto de la campaña oficial. También hace corta la posibilidad de debates en medios de comunicación, que es importante para conocer el pensamiento político, las diferencias entre candidatos, etcétera, etcétera. Con esto, este número de días resulta prácticamente imposible presentar adecuadamente, por lo menos a los principales candidatos. Cuenca, recordamos, las alcaldías desde hace años se vienen definiendo por outsiders. Fernando Cordero fue un inesperado triunfador ante Javier Muñoz Chávez. Pedro Palacios fue toda una sorpresa. Cristian Zamora alcanzó la alcaldía con apenas 20%. ¿Qué va a pasar ahora con los candidatos que no tienen un reconocimiento previo, los outsiders reales que no tienen tiempo de darse a conocer? Evidentemente, esto favorece a las figuras ya instaladas, a quienes tienen el aparato estatal a su favor. Efectivamente, usted lo que va a tener en organizaciones políticas es una completa irresponsabilidad el momento de escoger a sus candidatos. Lo que van a preferir recurrir a figuras conocidas, digamos que figuras que han estado ya expuestas a la opinión pública, figuras del espectáculo que ya son reconocidas en redes sociales y medios, y no necesariamente a los mejores cuadros que ofrezcan una mejor gestión al frente de los municipios y las prefecturas. Entonces usted lo que va a tener es mucha gente improvisada que puede asegurar buenos resultados electorales, pero definitivamente no una buena gestión al momento de ejercer el cargo de alcalde, de prefecto. Lo que va a tener es figuras recicladas de otros partidos que ahora posiblemente le apuesten al oficialismo, y también lo que va a tener es poco tiempo para que puedan, digamos, garantizar un proceso de democracia interna auténtico. No se ha cumplido, hay que ser realistas, en las organizaciones políticas de los procesos de democracia interna. El CNE no ha controlado con rigor que se cumpla esta exigencia. Sin embargo, yo creo que ahora mucho menos expectativa tenemos de que se cumpla con la democracia interna y con la responsabilidad de escoger a los mejores candidatos en base a sus méritos, trayectoria y experiencia, y no solamente a su notoriedad en el ámbito público o su nivel de
de posicionamiento ante la ciudadanía. Lo que van a buscar es candidatos conocidos, posiblemente recurrir a figuras que ya tuvieron su oportunidad. Miren lo que va a pasar en la ciudad de Quito, van a medir fuerzas al parecer Pavel Muñoz o Jorge Yunda, y realmente yo veo que tienen tan poco tiempo otras organizaciones para justamente darle una alternativa eh, a la capital, en el sentido de que alguien con conocimientos en urbanismo, alguien con conocimiento en movilidad, alguien con conocimiento en temas ambientales de competencia del ámbito municipal, puedan presentarse como candidatos. Entonces, definitivamente, con esto se debilita la democracia y se pone en riesgo justamente la administración de las ciudades y de las provincias. En suma, doctor Saidán, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, con las actuaciones que ya empiezan a verse desde ayer, que ya se lo suponía también, están dando un golpe de gracia a la calidad de la democracia ecuatoriana. Efectivamente, yo creo que en este caso se está debilitando más la institucionalidad, se está debilitando más la democracia, y sobre todo creo que hay algo muy preocupante, ¿no? Y comparto aquí lo que ha dicho mi colega Esteban Ron, experto en materia electoral, que hay una falta de motivación jurídica. En este caso, el CNE, como él lo ha indicado muy bien, no ha logrado precisar cuál es el artículo del Código de la Democracia, cuál es el artículo que le faculta a ese cambio absolutamente discrecional con apariencia de sustento técnico. Entonces, yo sí creo que en este caso todas las maniobras interpretativas que ha realizado la presidenta Tamain definitivamente no tienen ningún tipo de sustento técnico, y tampoco tiene sustento jurídico. Lo que se ha dicho es que supuestamente no se trata de elecciones anticipadas, sino de un ajuste técnico del calendario que separa el día de la votación del proceso de proclamación de resultados. Y lo que usted tiene es simplemente una justificación forzada que está deslegitimando aún más a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Deben ser árbitros eh, que aseguren el respeto de las reglas del juego democrático. Y lo que usted tiene es un árbitro que no asegura imparcialidad en el establecimiento de esas reglas del juego. Bien, una pregunta final quisiera hacerle, doctor Saidán, y esto tiene que ver con ese enfrentamiento que está dándose también entre el gobierno nacional y los GATS por la introducción de leyes económico urgentes, reformas al COTAD, la ley de vivienda, etcétera, que poco a poco va limitando las competencias de municipios, gobiernos provinciales, y las va transfiriendo al Estado central. Efectivamente hay un riesgo de volver al centralismo de los 80, de los 90. Por ese lado veo riesgos de retroceso. Creo que un avance importante que se ha dado es asegurar la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados, que no dependan del gobierno central en cuanto a la asignación de los recursos, en cuanto al ejercicio de competencias. Y lo que usted está viendo ahora en el escenario político es que justamente hay intentos de centralizar todo nuevamente en las grandes ciudades, ¿no? Me parece que se está menoscabando la autonomía, y considero yo que la capacidad de reacción de la oposición también ha sido muy limitada. Yo no solamente cuestiono lo que se está haciendo en este caso desde el oficialismo. Creo que es cuestionable también lo que hemos visto en la oposición, una oposición con escasa respuesta o con débil respuesta frente a este tipo de eventos, que no es capaz de llegar a acuerdos justamente para proteger la democracia, que no es capaz de llegar a acuerdos para salvaguardar la vigencia del Estado de Derecho. Creo que es muy importante que nuestra clase política vuelva a darle valor a el respeto al ordenamiento jurídico
el sometimiento que deben las autoridades al ordenamiento y de esa manera no se normalice este constante quiebre constitucional, legal, que ya se ha normalizado en este país. Lamentablemente los actores finales políticos... volvemos al inicio, es la Corte Constitucional la que va a tener mucho que hacer. Sí, la Corte Constitucional tiene un papel histórico y creo que esta lamentable acción del Contralor lo que busca es justamente debilitar al organismo de control para que obviamente en este caso estén más preocupados por responder a la Contraloría antes que por atender las demandas de inconstitucionalidad. Me parece a mí que es realmente repudiable que, por ejemplo, hayan investigado minucias absurdas que justamente no tienen aparentemente sustento de supuestas inconsistencias en los ingresos de dos jueces que provienen de la academia. Le voy a poner el ejemplo en el caso de Ali Lozada, un respetable académico que inclusive trascendió en la Academia Española, se formó con uno de los mejores juristas como es Manuel Atienza. Ahora tiene que dar explicaciones de ingresos que ha obtenido de una universidad chilena por prestar sus servicios profesionales. Creo que me parece que en el ámbito académico, en el ámbito de la consultoría. Y eso con anterioridad a asumir el cargo de juez. Entonces, así es que el Contralor quiere legitimar su acción, creo que no debe ser selectivo en sus controles y alcanzar absolutamente a todas las autoridades. Mire lo que está pasando con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes recordarán ese incremento en el patrimonio que supuestamente lo justifica por el éxito de un proyecto educativo que supuestamente tendría el señor Fantoni. Bueno, pues entonces, ¿por qué no aplicamos el mismo rigor que están aplicando a los dos jueces de la Corte Constitucional para otro tipo de autoridades que también merecen o los cuales tienen que responder por este tipo de incrementos que llaman muchísimo la atención, ¿no? Entonces yo sí creo que el Contralor va a tener que responderle al país, ¿sí? Justificando si realmente está obrando con rigor técnico o con motivación política. Me parece que el Contralor no puede ser utilizado con fines políticos, sino que tiene que asegurar el estricto apego al ordenamiento jurídico cuando realiza exámenes especiales de auditorías de gestión. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Saidán. Gracias, mi estimado Gustavo y estimada Rosana. Siempre un gusto. Doctor Salim Saidán es constitucionalista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador. Son las 8:42. Dicen que tu